definido, digamos, esta formulita para calcular para los valores puntuales, reemplazando en esta fórmula para calcular, por ejemplo, la probabilidad de X con un mu que obtenemos, ¿sí? Ya saben que lambda por T es igual a mu, que está ahí aclarado ahí abajo. También habíamos dicho que esta variable va definida desde el 0, 1 hasta el valor que definamos, ¿sí? Pero empieza a partir de 0. ¿Bien? Hasta aquí hemos llegado donde nosotros tenemos que decir, dice, se puede demostrar que si el proceso físico que genera estas ocurrencias satisface las tres condiciones siguientes, entonces decimos que es una distribución de Poisson. ¿Bien? Y ahí vuelve a hacer la aclaración, las tres condiciones que se necesitan, supóngase que se observa un fenómeno concreto durante un tiempo fijo T, región, espacio, volumen, cualquiera de esos. La primera condición entonces es la que tenemos acá y nos dice que el número de ocurrencias en un intervalo de tiempo, ya sea región, volumen, en forma genérica se dice intervalo de tiempo específico, es independiente del número de ocurrencias en cualquier otro intervalo disjunto de tiempo. O sea, si yo estoy hablando de llamadas por hora en una central telefónica, es independiente lo que yo diga, entre las 5 y las 6 de la tarde, cuántas llamadas entran, es independiente de que yo diga, a ver cuántas llamadas entran entre las 7 y 8 de la tarde, o 19 y 20 horas. Eso nos está diciendo la primera condición. La segunda condición que nos dice la probabilidad de una ocurrencia durante cualquier intervalo de tiempo muy corto, ¿sí? Debe ser aproximadamente proporcional a la longitud de ese intervalo. ¿Bien? O sea, si yo estoy llamando, o trabajando, por ejemplo, con, sigamos con el mismo ejemplo de llamadas, porque está bueno para esto, podemos decir, en un intervalo de tiempo de 3 minutos, ¿cuántas llamadas puedo recibir? ¿Sí? Por eso dice, en un intervalo de tiempo muy corto, dice, debe ser aproximadamente proporcional a la longitud de ese intervalo y no depende de las ocurrencias. Por ejemplo, si yo tengo un promedio de 10 llamadas por hora, ¿sí? Y yo digo, a ver, ¿cuál es la probabilidad de recibir una llamada en 5 minutos? Es muy baja esa probabilidad, ¿sí? Entonces, esa probabilidad en los 5 minutos va a ser muy baja y es está relacionado con la longitud de ese intervalo, ¿sí? Por eso dice que debe ser aproximadamente proporcional a la longitud de ese intervalo y no depende del número de ocurrencias fuera de ese intervalo. O sea, en otro intervalo fuera de ese que ya tomamos como ejemplo, no necesariamente debe depender. O sea, no depende directamente, ¿sí? Y la tercera condición que nos dice la probabilidad de que haya dos o más ocurrencias en cualquier intervalo de tiempo muy pequeño, debe ser despreciable, dice, en comparación con la probabilidad de una ocurrencia, ¿sí? O sea, si yo agarro también un tiempo pequeño de 3 o 5 minutos, lo que nos está diciendo acá, de que ocurran dos eventos, dos llamadas de teléfono en menos de, por ejemplo, en 3 minutos, debe ser despreciable con respecto a la ocurrencia de una llamada, ¿sí? Porque una llamada, si yo tengo 10 llamadas, un promedio de 10 llamadas en una hora, en 5 minutos o en 3 minutos hay mucha probabilidad de que ocurra esa llamada, porque no sabemos en qué rango entre 0 y 60 minutos de esa hora que yo estoy tomando va a tener una llamada. Pero es mucho mayor de que ocurran dos llamadas. O sea, es casi imposible que en 3 minutos haya dos llamadas, por decir un ejemplo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir que debe ser despreciable con respecto a la ocurrencia de un evento solamente. ¿Bien? Bueno, esas son las tres condiciones básicas para poder modelar con la distribución de Poisson. ¿Bien? Ahora, ¿qué nos dice acá? En el ejemplo 1, ¿sí? Para comprender mejor,
Bueno, en el ejemplo 1 dice, para comprender mejor un proceso de paso, supóngase que se estudian las llamadas recibidas en una hora en la central telefónica de una estación de policía. El promedio histórico es de 180 llamadas por hora. ¿Sí? Ahora, si se quisiera dividir el intervalo de una hora en 3.600 intervalos de un segundo, también lo podemos hacer. ¿Sí? Ahora, el promedio de llamadas recibidas en cualquier intervalo de un segundo sería 180 dividido 3.600, que me da ese valor de 0,05. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de recibir más de una llamada en cualquier intervalo de un segundo es cero, prácticamente. ¿Bien? Recibir determinada llamada en cualquier intervalo de un segundo no tiene efecto, es decir, estadísticamente independiente. ¿Bien? Bien. Vamos con el ejemplo. Hemos dicho que mu es igual al promedio de llamadas en un intervalo de tiempo t cualquiera, pero lambda es el promedio de llamada en una unidad de tiempo. Ahora ahí fíjense que está al inicio, en azul dice lambda, podemos decir 180 llamadas en una hora, podemos decir, si llevamos a minuto 3 llamadas por minuto, o si llevamos a segundos 0,05 llamadas por segundo. Entonces, una pregunta posible dice, ¿cuál es la probabilidad de que en un intervalo de un minuto se reciban exactamente 2 llamadas? Entonces, lo que tenemos que hacer directamente decimos mu, el lambda que nosotros vamos a tomar es en minuto, porque me están preguntando en un intervalo de un minuto. Entonces, el lambda es 3. Y como dice un minuto, ese t vale 1. Entonces, el mu es también 3, coincidente con el lambda. No necesariamente siempre tiene que ser así. Ahora veamos, si calculamos esa probabilidad, dice probabilidad de x igual a 2 con mu igual a 3. Ustedes recuerdan que hemos dicho, y vamos a buscar en la tablita ahora ese mu igual a 3 para que ustedes no tengan que calcular con la fórmula. Y también lo pueden hacer con la fórmula. La fórmula la tienen acá. Esa es la fórmula. E a la mu por mu a la x sobre x factorial. Y esta es otra forma de expresar lo mismo. Fíjense que acá voy a recordar en rojo. Esta es la misma fórmula que está en la diapositiva siguiente, nada más que menos, dice E a la menos mu. Y como mu es lambda por t, la podemos expresar así también. Después dice por mu elevado al x. Mu es lambda por t. Entonces, las dos formas de representar la fórmula esta es exactamente lo mismo, digamos. ¿Sí? Podemos trabajar con mu o digamos, reemplazar por su valor, que es lambda por t. Bien. Entonces, lo que yo quiero que veamos acá, a ver, vamos a ver a la tablita. Acá tenemos la tablita que ya tiene mu. El mu hemos dicho que es de 3, ¿no es cierto? Y el x igual a 2. Entonces, mu igual a 3, buscamos hasta acá. No sé si lo ven, si no se las marco. Binomial. Poisson está acá. Y Poisson hemos dicho 3. ¿Sí? Ahí está. Entonces, yo selecciono la columna donde está solamente mu igual a 3. Bien. Y ahora dice x igual a 2. Bueno, acá donde dice r va a ser el valor de x. Si yo marco acá, ¿sí?
si yo marco x igual a 2, fíjense que me da un valor que me dice 0,4232. Pero no me dice el acumulado. Esta tabla me muestra el acumulado, ¿sí? O sea, tomando 0, la probabilidad de que x sea igual a 0, más x igual a 1, más x igual a 2. Pero ¿cómo era la forma, o cómo se le ocurre a ustedes, para no usar la formulita esa más larga, de usar la tabla esta y obtener el valor puntual? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Ya tenemos que 0,4232 es la acumulada, pero nosotros no queremos, sino que nos está pidiendo el valor puntual. ¿Qué es lo que deberíamos hacer entonces? A ver, ¿quién me dice? Pueden habilitar el micrófono, pueden hacerlo. ¿Puede ser restante, profe? Sí, ¿qué restaríamos? El de arriba. El de arriba, porque es el que está acumulando, es el que está acumulando hasta 1. Entonces yo le resto a 0,4232, le resto 0,1991 y me da el valor puntual de para x igual a 2, que sería aproximadamente, si ustedes hacen la resta, 0,42 menos 0, más o menos sería una orden de 0,22 y algo, si no me equivoco. Vamos a ver la presentación. 0,2240 es el valor, ¿sí? Exactamente. Entonces, con la tablita esta de acumulada, nos evitamos de ocupar la fórmula, tanto en la binomial como en la de Poisson, que la tabla que ustedes tienen ahí son la de las distribuciones acumuladas. Obviamente, si me hubiera pedido la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, era directamente el valor que ya aparecía en tabla. ¿Bien? Otra pregunta dice que se reciban hasta 4 llamadas, ¿sí? Estamos diciendo que siempre en el intervalo de tiempo de minutos que estamos hablando, ¿sí? Se reciban 4 llamadas, dice. Entonces, lo que tengo que hacer es el mismo mu, nada más que dice hasta 4 llamadas, entonces buscamos el acumulado para mu igual a 3. Si vamos a la tablita, para mu igual a 3 del acumulado de 4, fíjense que es 0,8153 que lo tenemos ahí. Ese se sacó directamente de tabla. Después el punto 2 nos dice cuál es la probabilidad de recibir 4 llamadas en un intervalo de 15 segundos. Acá ya pasamos el lambda de que era minuto, tengo que pasar a utilizar en segundos, ¿sí? Entonces el lambda es 0,05 llamadas por segundo y dice en un intervalo de 15 segundos. Fíjese que ya no es 1 el t, sino que es 15. Entonces hacemos esa operación y nos da 0,75 llamadas, ¿sí? En el intervalo de 15 segundos. Entonces, ese es el mu que nosotros tenemos que utilizar para calcular, pero en este caso para x igual a 4, dice, y mu de 0,75. De nuevo, si vamos acá, tengo que buscar el mu de 0,75, no estaría, ¿sí? Entonces, acá o bien podemos hacer para x igual a 4 o una interpolación entre estos dos valores, y si no, directamente hacerlo con la formulita que no va a ser complicado porque es para un punto en particular, ¿sí? Hay veces que no tenemos el mu en la tabla, entonces lo tenemos que hacer sí o sí con la fórmula. Si lo tenemos en el mu en la tabla, nos conviene directamente usar eso. Bien, vamos al ejemplo 2. Dice, las llamadas de servicio que entran en un centro de mantenimiento en un proceso, es un promedio de 2,5 llamadas por minuto. Encuentra la probabilidad de que no más de 4 llamadas entren en un minuto. ¿Sí? Bueno, acá le da, después dice el B, menos de 2 llamadas entran en un minuto, más de 10 llamadas entran en un periodo de 4 minutos. Bueno, esas las dos primeras son iguales a las que ya venimos utilizando, porque dice, mu ya va a ser en 2,5 porque dice en un minuto, ¿sí? Y ahí le da la solución con tabla y si no, sin tabla, con la formulita. El punto B dice menos de 2 llamadas entran en un minuto. O sea, menos de 2 llamadas es lo mismo que decir x menor o igual a 1. Y también con la tablita lo obtenemos. El punto C dice más de 10 llamadas entran en un periodo de 4 minutos.
Acá ya tenemos el t que ya no es 1, sino que es 4. Entonces, fíjense que acá dice el mu es lambda por t, lambda es 2,5, t es 4 y nos da un mu de 10. Y nos está pidiendo para x mayor que 10 la probabilidad, ¿sí? Entonces, lo que nos conviene hacer, lo que se hizo acá, la complementaria, que ya lo hicimos también con otras distribuciones, se le resta la probabilidad de x menor o igual a 10 a 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaríamos calculando la complementaria. Y esa probabilidad de x menor o igual a 10 lo sacamos de tabla, porque sí, muy igual a 10 sí está en la tabla. ¿Bien? Después dice, ¿cuál es la esperanza de x? La esperanza de x es igual a lambda por tiempo. Como estamos hablando del último ejercicio, que es en 4 minutos, por eso lo calculamos sobre 4, que nos da igual a la esperanza de x igual a 4. Y la varianza de x también coincide. Si ustedes se fijan en la tablita resumen, vamos a la tablita resumen. Acá el Poisson tiene la esperanza de x mu, la varianza de x mu, ¿sí? Y ya sabemos que mu es igual a lambda por t. Esta tablita resumen, como le digo, va a ser mágica para ustedes porque tienen toda el resumen de las distribuciones que pueden utilizar en el parcial. Acá también, fíjese, ya son las variables, las distribuciones continuas de probabilidad. En la primera carilla, las discretas, y en la segunda, las continuas. Bien. Vamos a ver también lo que es la aproximación de binomial por Poisson. Para esto se tiene que dar, cumplir ese caso, que n sea mayor o igual a 50 o un p bastante pequeño, cosa que el n por p sea menor o igual a 5. ¿Sí? Si así, podemos hacer la aproximación de esta manera. Dice, teorema, sea una x, una variable aleatoria binomial con distribución de probabilidad y los parámetros x, n y p. Cuando n es grande y p es muy pequeño, tendiendo a 0, entonces mu va a ser n por p. ¿Por qué mu n por p en este caso? Porque estamos trabajando de la binomial para convertirla a Poisson. Entonces se hace esa conversión en lugar de usar n y p, en Poisson usamos el parámetro mu y ahí se resuelve el problema sin mayores inconvenientes, ¿sí? Es muy poco común usar eso, pero a veces para simplificar los cálculos lo hacemos. Bien, más o menos eso sería todo lo que es la distribución de Poisson. Recuerden que ahí en esta tabla resumen tienen toda la información que necesitan. Vamos a ver lo que es de geométrica. ¿Sí? Y empezamos con el ejemplo de la ruleta. Dice, ¿cuántas tiradas hacen falta en la ruleta para que salga el número 28? ¿Sí? El número de repeticiones hasta la ocurrencia del 28. Eso se define H. Entonces, el recorrido de H va desde 1 hasta, no sé, hasta que ocurra el 28, que no sabemos cuántas repeticiones vamos a realizar. Si supiéramos cuántas repeticiones hasta que salga, recuerden que la ruleta tiene 37 posiciones del 1 al 36 y sumando el 0 también. Entonces acá nos dice, esto que estamos viendo en esta diapositiva es simplemente para ver de dónde sale la fórmula de la distribución geométrica. Entonces definimos la probabilidad de éxito, en este caso que salga 28, como 1 sobre 37, porque son 37 números. Y Q, la probabilidad de fracaso es restar a 37 sobre 37 o a 1, restarle 1 sobre 37. Y nos queda 36 sobre 37 la probabilidad de fracaso de la prueba. Esto en forma, entonces, si yo tomo el primer ejemplo donde digo, ¿cuál es la probabilidad de que salga en el primer intento? El número 28, o sea que la probabilidad de éxito en el primer intento es 1 sobre 37. Pero resulta que dice, ¿cuál es la probabilidad de que salga en el segundo intento?
si queremos saber que salga en el segundo intento, en el primer intento nos tiene... En el primer intento nos tiene que haber salido error. Lo que quiero marcar esto, a ver nuevamente. Bueno, la probabilidad de que salga éxito, o sea, que salga el 28 en el segundo intento de lanzamiento de la bolilla de la ruleta, ¿no? Es que falla o que sea fracaso en el primer intento y éxito en el segundo. Entonces, después reemplazamos la probabilidad de fracaso, era 36 sobre 37, y éxito 1 sobre 37. Y así, la probabilidad de que salga 3, la probabilidad de que salga en la 10ª vez, ¿cuál será entonces? La probabilidad de que salga en la 10ª vez será la probabilidad de fracaso elevada a la 9ª por la probabilidad de éxito elevada a la 1ª. ¿Sí? Y así, ahí está un ejemplo de 40, por ejemplo, sería 36 sobre 37 elevado a 39. Bien, esta es la forma en que se deduce. Si ustedes ven eso, y ahora en la diapositiva siguiente, lo hace en forma genérica, muestra el gráfico que sería, pero llegamos a lo que sería la formulita esta que ustedes la están viendo acá. Nada más que está al revés de la probabilidad. P es de éxito y Q es fracaso. Entonces, P, la probabilidad de que salga en el primer intento es P a la primera por Q a la X menos 1, que es lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Bien. Entonces, esta función de masa se define como que esa probabilidad del lanzamiento de obtener cualquiera de los números tiene que ser mayor que 0, la cumple. Y la segunda propiedad que debe cumplir es que la sumatoria de todas las probabilidades tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Eso es lo mismo que las otras distribuciones que ya estuvimos viendo. Bien. Ahora vemos la binomial negativa. Dice, es una generalización de la distribución geométrica. Aquí la variable aleatoria es el número de ensayos o pruebas Bernoulli independientes necesarios para obtener R éxitos. La diferencia con la geométrica es para obtener el primer éxito, ¿sí? Y la binomial negativa nos sirve para obtener éxitos, mejor dicho, más de uno. No el primer éxito, sino segundo, tercero, cuarto. Dice, si pruebas independientes repetidas pueden tener como resultado un éxito con probabilidad P y un fracaso con probabilidad Q igual a 1 menos P, entonces esta distribución de probabilidad de la variable X es el número de pruebas necesarias para que ocurran R éxitos. ¿Sí? Entonces la formulita ya varía un poco. Acá recuerden, ya acá nos está mostrando la fórmula de lo que es la distribución binomial negativa y fíjense que es una combinatoria de x menos 1 sobre r menos 1 por p a la r por q a la x menos r. ¿Sí? Acá donde r ya no necesariamente tiene que ser 1. Si reemplazamos r por 1 estaríamos hablando de la distribución geométrica. Vamos al ejemplo, ¿sí? Al ejemplo donde nos dice, los registros de una compañía constructora de pozos indican que la probabilidad de que uno de sus pozos nuevos requiera de reparación en términos de un año es de 0,20. ¿Cuál es la probabilidad de que el quinto pozo construido por esta compañía en un año dado sea el primero en requerir reparaciones, dice? Entonces X cuenta el número de intentos hasta la ocurrencia del primer éxito. X cantidad de pozos construidos en un año hasta que se obtiene el primero que requiera reparación. Recuerden que éxito en este caso es que requiera reparación. Entonces, ¿qué tenemos? La probabilidad de 0,20, X igual a 5, ¿sí? Porque estamos trabajando, dice, ¿cuál es la probabilidad de que el quinto pozo construido, por eso X igual a 5, sea el primero que requiera reparación? Entonces es igual a 1,
estamos hablando de probabilidad geométrica en ese caso, y resolvemos con la formulita correspondiente, ¿sí? Ahora, en el punto B dice, ¿cuál es la probabilidad de que el sexto pozo construido por esta compañía en un año sea el segundo en requerir reparaciones en un año? O sea, acá ya tenemos un X de 6 y un R ya distinto de un R igual a 2, porque dice sea el segundo en requerir reparaciones, o sea, por eso el R igual a 2. P se mantiene constante y acá tenemos que aplicar la formulita como está aplicada ahí abajo y reemplazar por los valores que obtuvimos. Y ya nos tenemos ahí resuelto para que lo analice. Bien. Bueno, esto sería ya para cerrar lo que sería distribuciones, ¿cómo se llama? Distribuciones discretas, variable aleatoria discreta. ¿Sí? Enseguida vamos a ver lo que son las variables aleatorias. Vamos a empezar, porque empezamos ahora y la terminamos la semana que viene. Y ahí terminamos después variable aleatoria continua y vamos a empezar con muestreo. Bien. Muestreo ya no va a entrar en el parcial, así que el parcial va a entrar hasta lo que son variables aleatorias continuas. Así que no vamos a hablar mucho de ese tema. Les decía que ahora vamos a ver estén atentos, calculo que media hora o después de ver los videos tomaré asistencia, así, o las dejo tomando ahora asistencia para que ustedes, bueno, estén atentos a la asistencia en otra palabra. Si le digo a qué hora salís y todo, ¿sí? Entonces, les pongo el videito para que vayamos introduciéndonos al tema del concepto de valor esperado para variables aleatorias continuas en comparación con las discretas. Bueno, ¿escuchan bien? ¿Ven bien el video? Vamos a ver hoy el tema de valor esperado. Como ya hemos venido viendo, ¿Se hemos escucha bien? tratado temas ¿Sí? relacionados con una Se función de escucha un poco probabilidad. despacio, profe. Recordemos que la función de probabilidad ¿Un describe poco la qué? probabilidad que puede tener una Se variable escucha aleatoria. despacio. Y en pocas palabras, para que ustedes lo recuerden, lo habíamos dicho que se asemejaba como la frecuencia ¿Ahí está relativa mejor? de una variable o de una distribución. Entonces, esa es una función de probabilidad. Ahí le subí Y el la volumen. función de acumulación sería como la frecuencia ¿Todos relativa a escuchan una. bajo o Otro solamente sus descriptor compañeros? o otra medida que Yo nos lo ayuda escucho a bien, profe. describir Yo una escucho bien, función de profe. probabilidad o una Yo también lo distribución escucho bien, es el profe. valor esperado. Compañero, nomás ¿Qué entonces es el valor puede aumentar el esperado? volumen. Básicamente el valor esperado es la media aritmética de una distribución de datos. Es el promedio o la esperanza matemática de que un valor llegue a cierto punto. ¿Cómo se expresa el valor esperado? Se expresa a través de la letra griega mu, como la media, pero de ahora en adelante vamos a expresar el valor esperado con la expresión X, que indica valor esperado de la variable aleatoria X. Hay dos formas de calcular el valor esperado y eso depende del tipo de variable aleatoria a la que hemos tratado. La primera puede ser una variable aleatoria discreta en la que se calcula de la siguiente forma. El valor esperado va a ser la sumatoria de el valor multiplicado por la probabilidad de que esa variable aleatoria tome ese valor. Recuerden que una forma de calcular el promedio es la frecuencia relativa por ese valor, o por la frecuencia relativa por el valor, y la sumatoria de todos esos valores me va a dar el promedio. Entonces, de esa manera también se puede calcular el valor esperado para una variable aleatoria que es discreta. La sumatoria de x del valor multiplicado por la probabilidad de que la variable aleatoria tome ese valor. La otra forma es si la variable aleatoria es continua. Entonces, si la variable aleatoria es continua, el valor esperado se calcula de la siguiente forma. También se expresa de la forma igual, x, pero esta vez va a ser igual la sumatoria, pero como es una variable aleatoria continua, esa sumatoria la vamos a expresar como una integral, desde menos infinito hasta infinito,
de la variable a la que le estamos sacando el valor esperado multiplicado por la probabilidad. Entonces la probabilidad es la función de probabilidad. Entonces hay dos formas, para variables aleatorias discretas y para variables aleatorias continuas. Bien, el valor esperado también tiene unas propiedades que se deben considerar al momento de hacer cálculos con esta función. Hagamos de cuenta que tenemos A y B, que son dos constantes, dos números cualquiera, y tenemos dos variables aleatorias X y Y. Entonces, la primera propiedad es el valor esperado de una constante. Entonces, prácticamente lo que hay que pensar es cuál es el promedio de una constante. Pues la misma constante. Entonces, el valor esperado de una constante es la misma constante. El valor esperado de una constante multiplicado por la variable aleatoria va a ser la constante multiplicada por el valor esperado de esa variable aleatoria. El valor esperado de dos variables aleatorias que se suman, o de dos expresiones que se suman. Es como si distribuyéramos el valor esperado y va a ser la suma del valor esperado de cada una de ellas. En forma general, si tenemos algo como esto, tenemos una variable aleatoria más una constante por una variable aleatoria y más una constante. Entonces el valor esperado lo distribuimos y sería el valor esperado de x más el valor esperado de by más el valor esperado de esa constante. Y una vez que tengamos distribuido el valor esperado, podemos aplicar las propiedades anteriores. El valor esperado de x pues se va a calcular dependiendo si es una variable aleatoria discreta o continua, pero aquí sabemos que el valor esperado de una constante por una variable aleatoria va a ser la constante multiplicado por el valor esperado. Y el valor esperado de una constante va a ser la misma constante. Entonces, dependiendo de cada uno de esos valores, si es una función de distribución continua o si es una función de distribución que ya está de manera discreta, dependiendo de la distribución o dependiendo del tipo de variable, pues podemos calcular cada una de ellas aplicando las propiedades acá vistas. Bien. Bueno, voy a pasar la asistencia. A ver. Así van poniendo la asistencia. Bueno. Lo que quiero mostrar ahora, que a partir de... Le voy a mostrar, compartir la pantalla. Acá donde el aula virtual, están viendo todo el aula virtual, yo les voy poniendo ya toda la información que ustedes necesitan, ¿sí? De la semana pasada ya tienen publicado todas las cosas que vamos utilizando. Les recomiendo la tabla resumen, esta que está completa de bueno, esto ya de la semana pasada, de lo de ahora, mis variables aleatorias continuas, y todos los elementos, vamos a ver los videos más cortitos solamente ahora, y el resto, ustedes tienen algunos ejemplos, creo de función de densidad, por ejemplo, el ejemplo de gamma 1 y de Erlang y gamma 2, son ejemplos, algunos tenemos más cortos, otros más largos. La del consumo diario de energía. Este no es tan largo, hay uno creo que es la media, valor esperado de función de densidad, que son algunos videos largos y la mayoría es cortito, ¿no? En los largos ustedes los ven tranquilos y lo ven tranquilo en su casa en el momento que tengan tiempo. Yo les recomiendo mirarlo aunque sea, pueden acelerar la velocidad de la reproducción de los videos, eso es larguito también, pero recomiendo que los vean por lo menos porque les saca muchas dudas, ¿sí? Y después la documentación que yo voy publicando también, inclusive acá distribuciones muestrales ya tenemos
habilitado. Yo estos días, como todavía no estamos viendo, vamos a ver la semana que viene, pero esto ya está publicado hace unos días, lo que vamos a ver hoy. Entonces, ustedes pueden ir viendo ya la teoría, la información, cosa que después a lo mejor se sacan unas últimas dudas cuando vemos en la clase teórica, ¿sí? Así que bueno, les recomiendo que vayan viendo toda esa información. Sí, tenemos todo acá, todo esto en la tabla resumen que tiene tanto distribuciones discretas como continuas. Después estas tablas donde tenemos todas las distribuciones, ¿sí? La normal, la binomial, la Poisson, la distribución T, ¿sí? Toda esa distribución. El valor de la función gamma, esto es muy importante cuando, bueno, ya veamos lo que es la función gamma, eh, los valores que podemos calcular con fórmula o bien tener ya acá los valores más comunes que se utilizan, ¿sí? Para esa función de distribución gamma. Bien, entonces, dicho esto, vamos a empezar con lo que sería ya la presentación de variables aleatorias continuas. Bien. Esta primera diapositiva es muy importante porque empezamos ya a hacer una comparación con lo que sería variables aleatorias discretas con las continuas. Entonces, en primer lugar dice muchas variables aleatorias que se observan en la vida real no son variables discretas porque la cantidad de valores que pueden asumir no se pueden enumerar o sea un conjunto no numerable. Por ejemplo, el tiempo, ¿sí? En minutos, la precipitación pluvial diaria en cierto lugar, la intensidad de la luz solar a una hora determinada son ejemplos de lo que nosotros no podemos decir que es el tiempo exactamente 3 minutos, ¿sí? Podemos decir 3 minutos, 2 segundos y dividir a ver si queremos más el tiempo. Así la altura, así el peso, lo mismo, ¿sí? En contraste dice con la discreta que podemos nosotros, las variables, estas se llaman continuas, ¿bien? Entonces, dentro de las variables continuas nosotros podemos utilizar el intervalo de los reales completos, mientras que la distribución discreta eran valores puntuales. Esa es la principal diferencia, ¿sí? Luego, una variable aleatoria continua tiene probabilidad cero de asumir exactamente cualquiera de sus valores. O sea, vamos a ver ahora en esta diapositiva el ejemplo de la altura, ¿sí? Si nosotros decimos la altura de personas mayores de 21 años, tomamos un rango de personas y decimos que mide entre cualquiera de estos dos valores, por ejemplo, entre 1,635 y 1,645 metros, podemos decir que hay una probabilidad de que haya alguna persona que mida así, esas alturas, inclusive un intervalo más pequeño, ¿sí? Podemos decir que hay alturas cercanas al 1,64. Pero dice, es remota la posibilidad de seleccionar un nombre al azar que contenga exactamente una altura de 1,64 m, ¿sí? Por eso, esa probabilidad es cero, ¿sí? La probabilidad de encontrar una persona que mide exactamente esa medida es cero, ¿sí? Puede medir 1,641, 1,6399, puede estar muy cercano, pero no exactamente, ¿sí? Por eso directamente, sin temor a equivocarnos, nosotros decimos la probabilidad de una variable aleatoria continua en un punto exacto es cero. Yo le digo porque esto es, en los parciales se le hace alguna pregunta o un ejercicio también puede ser, y le piden calcular un valor puntual para una variable aleatoria continua, y resulta que algunos se ponen a integrar, hacen unos cálculos tremendos y no solamente tienen que poner cero, por esto que estamos definiendo, que es una propiedad de la variable aleatoria continua. ¿Bien? Entonces es bueno que sepan esto. No obstante, dice este tipo de caso, si se habla acerca de la probabilidad de seleccionar un nombre que al menos mida 1,63,
pero no más de 1,65, ahí sí vamos a poder calcular en un rango de tiempo. Cuando X es continuo, entonces nosotros, ¿qué es lo que calculamos generalmente cuando estamos hablando de variables aleatorias continuas? La probabilidad que haya de X que esté entre un valor A y B, ¿sí? Esa es la probabilidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, dice la probabilidad de que esté entre un valor A exacto y B exacto es eso, que tenga la probabilidad más la probabilidad puntual de que sea X igual a más X igual a B. Pero como es puntual en esos valores vale 0, entonces exactamente lo mismo poner prueba de A menor o igual a X menor o igual a B que la probabilidad de A, menor que X, menor que B. O sea, que no tendría sentido incluir el valor igual en estos que son variables aleatorias continuas. Mientras que en las variables aleatorias discretas es un pecado mortal si no incluimos el menor o igual o el menor según corresponda, ¿sí? Ahí hay otra diferencia muy, muy importante que espero la tengan en cuenta al momento de resolver los ejercicios. Acá, en variable aleatoria continua, dice, no importa que se incluya o no uno en ambos extremos del intervalo, esto no es verdad cuando X es discreta. ¿Ve? Ahí le está aclarando lo que yo le acabo de decir. En discreta es un pecado mortal no incluir o incluir según corresponda el igual, mientras que en continua no. Bueno, vamos a ver ahora, dice, esto es lo que es la función de densidad de probabilidad. Recuerden que en variable aleatoria discreta se llamaba función de masa. Y acá ya no se llama más así, se llama función de densidad de probabilidad o función de densidad solamente. Pero ya no es función de masa, ¿sí? La función de densidad, en este caso de variable aleatoria continua, es la función por la cual nosotros podemos calcular, siempre referido a un rango de valores A y B, para obtener un resultado. ¿Y cuál es la fórmula o la forma más importante que ustedes conocen para calcular en un intervalo de tiempo? La integración, ¿sí? Nosotros teniendo la función de densidad, ¿sí? Aplicamos integral de esa función en los valores que me está pidiendo el problema y lo resuelvo, ¿sí? Entonces, esa integral que ustedes ven marcada ahí en el dibujo es el resultado de lo que nosotros estamos esperando. Estamos calculando la probabilidad entre esos dos valores. La definición de función f de x, fíjense que acá tampoco ya no tenemos p de x como eran distribuciones discretas, sino que acá ya trabajamos con f de x, ¿sí? Que es la función de densidad de probabilidad para una variable aleatoria continua definida en el conjunto de los reales. Entonces, la primera condición que tiene que cumplir es que de esa f de x debe ser mayor o igual a 0 para todo x perteneciente a los reales. ¿Bien? Para todo intervalo sería en realidad. Después la sumatoria de todos los valores, dice n infinito de esa función de densidad debe ser igual a 1. Recuerden que en variable aleatoria discreta era la suma de todas las probabilidades debía ser igual a 1. Acá no. La integral, ¿sí? El integral, recuerden que viene el símbolo ese también una sumatoria, ¿no? Entonces, esa integral debe ser igual a 1, la sumatoria de valores donde está definida la función. Y después la integral entre A y B de una función de densidad me va a dar un valor específico. Bien. Vamos a un ejemplo donde dice suponga que el error en la temperatura de reacción en grados centígrados en un experimento de laboratorio controlado en una variable aleatoria x que tiene una función de densidad de probabilidad definida de esta manera: x al cuadrado sobre 3 entre los valores menos 1 y 2. Es 0 en otro caso, o sea, si no pertenece a ese rango de valores, es 0. Ahora dice, verifique que f de x es una función de densidad. ¿Cómo lo hacemos? Definiendo, ya saben que la probabilidad en ese rango va a ser siempre mayor que 0, en cualquier rango que esté
incluido en ese menos 1 y 2, yo puedo tomar, por ejemplo, entre 0 y 1 y calculo la integral de esa función que es x al cuadrado sobre 3 y me va a dar mayor que 0. ¿Sí? Y después acá me está demostrando que entre los valores menos 1 y 2 que está definida la función, me da 1. Eso significa que cumple con lo que sería la función de densidad. Ahí estamos verificando. Después el punto B dice la probabilidad de que esté x entre 0 y 1 es la integral entre 0 y 1 de esa función de densidad. Después acá se aplica la regla de Barrow y se obtiene el resultado. ¿Sí? Vamos a ver lo que es la función de densidad acumulada, que en el otro la función de masa acumulada, ¿se acuerdan? F de A en discreta y acá en continua. También se la representa con una F grande de X y se la calcula con una integral impropia de menos infinito a X, en la cual nosotros vamos calculando desde el menor valor que toma hacia adelante en forma acumulada. Bien, ya vamos a ver ejemplos para que sea claro. Si no está claro ese tema. Bueno, acá el ejemplo dice calcular entre 1 y 2. Por lo tanto, bueno, esto es lo que nosotros tenemos, aplicando la integral impropia que le decía, ¿sí? Desde menos infinito hasta x, menos 1 hasta x, después se hace el cambio de variable y se obtiene esta función, ¿sí? Entonces, por lo tanto, dice esta distribución acumulada cuando vale menor que menos 1 es 0 y mayor o igual a 2 es 1. Y cuando está en el intervalo va a ser esa función de densidad acumulada. Vamos a ver ahora, las primeras dos dice distribuciones continuas son una, la rectangular uniforme en el intervalo AB, y es la más sencilla porque se define un intervalo AB y se arma un rectángulo, una superficie que va a ser un rectángulo, ¿sí? Y después ya vamos a ver lo que sería la norma. Cuando es una rectangular uniforme en el intervalo AB, fíjense que los parámetros son A y B, entonces la esperanza de x es a más b sobre 2 y la varianza de x, b menos a elevado al cuadrado sobre 12. Directamente reemplazamos por los valores, es muy sencillo, porque la otra forma de calcular la esperanza es como se había visto en el video, ¿sí? En la varianza. Esperanza y varianza. Después vamos a ver lo que es la distribución normal. Vamos entonces a ver la distribución rectangular sobre el intervalo AB. Como decía acá, se arma el rectángulo en el dibujo A y B, ustedes ven, ¿sí? ¿Y cuál es la función de densidad? La función de densidad la tenemos acá. Ahí, acá que se me sale. Se me levanta el poco. Bueno, no estoy pudiendo hacer esto. Bueno, no importa, acá está. F de X es 1 sobre B menos A, ¿sí? Si B vale 4 y A vale 1, 4 menos 1 es 3. Entonces, la f de a es una fracción simple que es un tercio, ¿sí? Si x pertenece al intervalo. Y 0 en cualquier otro caso. Así de sencillo se maneja esto, ¿sí? Entonces, si yo tengo que calcular una probabilidad, acá me da un ejemplo donde dice, suponga que el tiempo máximo que se puede observar en una sala de conferencias grande de cierta empresa son 4 horas, ¿sí? Con mucha frecuencia tienen conferencias extensas y breves, dice. De hecho, se puede suponer que la duración de X de conferencia tiene una distribución uniforme de 0 a 4. ¿Cuál es la función de densidad? De 0 a 4, dice. Entonces, recordamos que 1 sobre B menos E, 1 sobre B menos A. B vale 4, A vale 0, entonces la función de densidad va a ser un cuarto para los valores que van entre 0 y 4 y 0 en otro caso, ¿sí? Esa es la primera pregunta. La segunda dice, ¿cuál es la probabilidad de que cualquier conferencia determinada dure al menos 3 horas? Bueno, acá ya tenemos que calcular
mediante la integración mayor o igual a 3, dice, entre 3 y 4. ¿Por qué entre 3 y 4 solamente? Porque 4 es el límite donde está definida la función. Acá no hay infinito, nada, sino que es hasta 4. De 3 a 4, entonces, la integral de un cuarto. Y si ustedes reemplazan y le va a dar, se reemplazan y resuelven, le va a dar un cuarto. ¿Sí? A ver, ya supongo que afirmó toda la asistencia. La media y la varianza de la distribución uniforme están dadas acá, que la mostramos recién en la tablita, ¿sí? Valor esperado, ¿sí? El valor esperado se lo calcula de esa manera, integral de x por f de x. Recuerdan que en la variable aleatoria discreta era x por p de x, esa es la diferencia. ¿Sí? Esa es la esperanza y se obtiene un valor. Después, hallamos el valor esperado en la distribución rectangular uniforme. Esto es, ¿de dónde sale esa formulita? ¿Sí? Se la resuelve. ¿Y de dónde sale esa formulita que nosotros la aplicamos? Pero ¿de dónde sale? Aplicando esta fórmula general que era integral de x por f de x. Bien. La varianza, bueno, la varianza de igual forma, nosotros tenemos que tener que calcular la esperanza en primer lugar y después calcular acá la integral, pero de x al cuadrado por f de x. Recuerde que en la variable aleatoria discreta era x al cuadrado, sumatoria de x al cuadrado por p de x. ¿Sí? Tienen similitudes y diferencias. Bien. Bueno, acá está cómo se la obtiene, la demostración de cómo se llega a la fórmula esa de la varianza que tiene en la tablita. ¿Sí? Esto para el final lo tendrán que estudiar. Vamos a ver ahora lo que es la variable distribución normal, ¿sí? Y hacemos acá un pequeño parate para que ustedes tengan en cuenta. A ver, quiero volver un ratito acá. A ver cómo van las. Bueno, ya finalizamos la asistencia. Siempre hay alguno que dice, no, yo no estaba. Pero bueno. La, la distribución más importante dentro de lo que es la estadística es esta distribución normal estándar. ¿Sí? La distribución normal se la utiliza muchísimo y se la utiliza en muchos ámbitos, ¿sí? Acá en estadística, es más, muchas de las otras variables aleatorias, ya sea discretas, inclusive o continuas, se la pueden pasar a la distribución normal para simplificar sus cálculos, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Esta distribución, dice, es la distribución que describe de manera aproximada muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza, la industria y la investigación. Su curva recibe el nombre de curva normal, ¿sí? En forma de campana, ¿sí? ¿Qué tenemos acá de particular con la distribución normal estándar? Que la media coincide con el valor 0 y la desviación estándar y varianza sería 1, ¿sí? Eso es fundamental para que sea distribución normal estándar. Las características, entonces, ¿qué nos dice acá? La curva presenta un máximo en x igual a mu, que sería la moda. Es simétrica respecto al eje vertical, x igual a mu, y la curva tiene puntos de inflexión en mu más o menos una desviación estándar, ¿sí? Es cóncava hacia abajo, bueno, te da todas esas características en las cuales son particulares de esta distribución. La curva normal se aproxima, dice, al eje horizontal de manera asintótica conforme nos alejamos de la media en cualquier dirección. El área bajo la curva es igual a, y ahí tenemos la función de densidad.
Fíjense que, a decir, ¿cómo hacemos para integrar eso? ¿Sí? Bueno, es una cosa que la tenemos acá dos veces escrita la función de distribución. Fíjense que dice 1 sobre sigma por raíz de 2 pi, ¿sí? Bueno, todo eso lo tienen, digamos, ahí escrito y lo tienen también en la formulita resuelta. Pero no necesariamente van a tener que aplicar esa integral. A eso es lo que quiero que se vayan calmando, porque tenemos lo que se llama la estandarización, que ya lo vamos a ver en esta diapositiva que viene. Estos gráficos de las curvas normales, fíjense, tenemos distintas situaciones, curvas normales, dice mu1 menor que mu2, después tenemos mu1 igual a mu2, o sea, el centro coincide, y después tenemos tanto mu1 como mu2 y sigma 1 y sigma 2 también distintos, ¿bien? Son distintas situaciones que se pueden presentar. ¿Cómo hacemos para calcular? ¿Sí? Hay dos formas de calcular entonces la probabilidad de una variable aleatoria normal. La primera es integrando esa función de densidad complicada y fea. Y la segunda es convirtiendo con los datos de mu y sigma cuadrado a la distribución normal estándar, como se muestra en la diapositiva siguiente. Fíjese de sencillo que hacemos las cosas. Entonces, a usted le van a pedir calcular, ¿no es cierto? Algo, y ustedes tienen, lo primero que hacer es estandarizar, pasar de una variable x a z, eso se llama estandarizar, y dice, mediante una transformación reducimos el problema al de una variable de densidad normal con mu igual a 0 y sigma igual a 2. O sea, que estandarizar significa que el mu, si era un mu, qué sé yo, por decir, hablamos del peso de las personas, 60 y una desviación estándar, ¿sí? De 5, nosotros con este proceso de estandarización llevamos a una media de 0 y desviación estándar de 1. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder encontrar los valores en la tabla de distribución normal que ustedes ya la tienen. Entonces, la tabla de la distribución normal es para solamente distribución normal estándar. ¿Se imagina que tendríamos que hacer una tabla por cada valor de mu? Donde pueden haber infinitos mu. Sería prácticamente imposible. Bien, por eso estandarizarlo. Entonces, dice ahí, ¿cómo estandarizar? Dice probabilidad de x menor o igual a a con mu y sigma. Entonces, para llevarlo a una distribución normal estándar, donde mu vale 0 y sigma vale 1, lo que tenemos que hacer es restarle a A, le restamos mu, y a eso lo dividimos por la desviación estándar, que nos dan como dato, ¿sí? Una vez hecho eso, ya fíjense que la variable pasó de ser x a ser z. ¿Bien? Acá está la demostración de dónde sale eso y cómo llegamos a la normalización. Acá ya vamos al ejemplo, un ejemplo donde siempre se nos aclaran las cosas. Dice, las piezas de pan de centeno distribuidas a los almacenes y tiendas locales por cierta panadería tienen una longitud media, mu, de 30 y una desviación estándar de 2 centímetros. Suponga que las longitudes están normalmente distribuidas. ¿Qué porcentaje de piezas son de más de 31,7 centímetros de longitud? Bueno, entonces, X es la longitud de una pieza de pan de centeno de la panadería A. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 31,7? Si nosotros no estandarizamos, tenemos que ir directamente con eso y calcular la integral, como decíamos, ¿no es cierto? Desde 31,7 hasta infinito, la integral, y bueno, tenemos. Para evitar eso, lo que tenemos que hacer a la variable x, que es 31,7, le restamos la media, que es 30, y dividimos por 2, que es la desviación estándar. Con lo cual obtenemos ya en el cambio de variable probabilidad de que z sea mayor que 0,85. ¿Sí?
Como la función, como la tabla de la distribución normal estándar acumula hacia la izquierda, o sea, menor o igual, por eso hacemos el cambio y calculamos con la complementaria. Por eso dice, es 1 menos probabilidad Z menor que 0,85. Ese 0,85 sale de la tabla. De la tabla. ¿De qué parte de la tabla? A ver, veamos. Vamos a ver. Acá tenemos la distribución de probabilidad de Poisson. Acá tenemos la normal estándar. La normal estándar tiene dos paginitas. Una, fíjese que va de 0, puede ser decirse, a menos 3,49. ¿Sí? ¿Cómo se lee? Yo digo, ¿cuál es el valor de Z de menos 3,49? Y en este caso sería 0,002. ¿Sí? Si ya trabajo con los valores positivos, va de 0 a 3,49 positivo. Si yo tomo el valor de 3,49 positivo, recuerden acá va 3,4 y acá en las columnas van los centésimos. 0,349 sería 0,9998. Ese sería el valor. Bien. Ahora, si yo le pregunto, esto también, ustedes le dan para calcular un valor de Z, ya no estandarizado todo, y le dice que sea menor que 3,60 o menor que 4, que menos 4, perdón. O sea, ya quiero que me digan ustedes cuánto es la probabilidad de que Z sea menor que menos 4. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Espero su respuesta. No le voy a decir yo. No está en la tabla lo primero que van a decir. Bueno, es verdad, no está en la tabla. Pero, ¿cuál sería el posible valor? Es un valor más cercano a cero, profe. Más cercano a 0. En realidad, en la práctica podemos decir aproximadamente igual a 0, o directamente ponemos 0 nosotros. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si me dicen al revés? Si un valor dice, ¿cuál es la probabilidad de que Z sea menor que 5? ¿Sí? Tampoco está en la tabla porque llega hasta 3,49. Pero si 3,49 ya me da un valor muy cercano a 1, entonces la probabilidad de que sea Z menor o igual a 5, recuerda que estas son acumuladas también, sería 1 prácticamente. Entonces yo, sin temor a equivocarme, tengo que decir 1. Si me da un valor que no está en la tabla por arriba, por los valores positivos, 1. Si no está en la tabla por abajo, por los valores negativos, sería 0. ¿Bien? Esto lo aclaro porque hay mucho que nos sucede que llegan a resolver en un parcial y resulta que no está en la tabla el valor. Por eso no lo pude resolver. ¿Bien? Por ahí se lo aclaro. El que no viene a la teoría no tiene esa ventaja que tienen ustedes, ¿no es cierto? Bueno, entonces, dice qué porcentaje, resolvemos y nos da ese valor 0, este valor que nos dice 0,85 es lo que les quería mostrar. 0,85 lo tengo que buscar acá. Es 0,85. Acá está la fila, acá está la columna y nos da 0,8023. ¿Sí? Ese 0,8023 es el que sale de acá, perdón, de la tabla, y después se hace la resta, ¿sí? Pero esto sale de la tabla, el valor de probabilidad Z menor que 0,85. Después dice, bueno, después dice, esa es la probabilidad, dice unidad de variación estándar. Bien, ahí le está mostrando si hablamos en términos de X o si hablamos en términos Z. La respuesta, por eso dice, el 19,77% de las piezas de pan tienen una longitud mayor que ese valor.
Después otra pregunta, dice, ¿qué porcentaje de pieza está entre 29,3 y 33,5? De nuevo acá, pero tenemos entre los dos valores, tenemos que estandarizar. ¿Cómo estandarizamos? Restando a ambos extremos, tanto a 29,3 como a 33,5, le restamos el mu y dividimos por la desviación estándar, lo que me lleva ya a una variable en z entre menos 0,35 y 1,75. ¿Sí? Pero recuerden, si vemos acá, acumula hacia la izquierda. Si yo tengo acumula hacia la izquierda, ¿qué es lo que tengo que restar? El valor que está más grande menos la probabilidad del valor más chico. Porque si yo hago al revés me va a dar una probabilidad negativa, lo cual es imposible, estaría mal. La probabilidad no tiene que dar entre 0 y 1. Bueno, acá, fíjense que el mayor valor es probabilidad de z menor a 1,75 menos la probabilidad de z menor que menos 0,35. De ahí calculamos con la tabla y obtenemos ese resultado. Y después dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea menor que 25,5? Bueno, ahí estandarizamos de nuevo. Estandarizamos y nos da el valor ese que tenemos ahí directamente de tabla. Como ya es menor y acumula por menor o igual, directamente obtenemos el valor correspondiente. Bueno, acá me muestra cómo sería una distribución con mu de 30, ¿ves? Y después cuando estandarizamos, ese mu se va a valer 0. ¿Sí? Es un ejemplito sobre ese mismo ejercicio. Bueno, este es un ejemplo para calcular directamente con algún software. La esperanza, a qué es igual la esperanza y a qué es igual la varianza, lo podemos ver directamente acá. La normal, la esperanza, acá está, es mu, y la varianza es sigma al cuadrado. ¿Sí? Los parámetros son esos mismos. Acá está demostrando cómo obtenemos esos valores, ¿sí?, de la varianza y la distribución, de la esperanza y la varianza y la ¿cómo se llama? La desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Vamos a este ejemplo, pero antes de verlo acá, quiero que lo veamos en el videito y la distribución de la normal, de la binomial por la normal, o sea, cómo obtenemos el resultado de una distribución binomial aplicando la distribución normal. ¿Sí? Ahora, Suponemos que la probabilidad de marcar un penalti es del 60%. Un equipo realiza en un entrenamiento 600 lanzamientos de este tipo. Calcula la probabilidad de que, como mucho, se metan 400 goles. Bueno, si nos fijamos, este problema está planteado para resolver con una distribución binomial, en la cual el número de intentos, el número de ensayos, es 600, porque hay 600 lanzamientos, y la probabilidad de éxito en cada uno de estos lanzamientos es del 60%, que pondremos como decimal, 0,6. Nuestra variable, que es goles que se meten de penalti, seguiría una distribución binomial del tipo 600, 0,6. ¿Qué es lo que pasa? Que me están preguntando probabilidad de que se marquen como mucho 400. Tendría que hacer cálculos de binomial para 1, 2, 3,
4, todo seguido hasta los 400 goles. Demasiados cálculos. Entonces lo que se hace es aproximar, si es posible, a una distribución normal, en la cual la media que usaríamos sería n por p y la desviación típica sería la raíz de NPQ. La n, decíamos, número de intentos, la p, probabilidad de éxitos y la q, probabilidad de fracaso, ¿vale? Lo complementario a este 0,6, es decir, 0,4. Pero para poder hacer esta aproximación tienen que cumplirse estas tres cosas. Primero, el número de intentos mayor que 30. Por supuesto que se cumple. Luego, n por p tiene que ser mayor que 5. Si multiplicamos n por p, me da 360. Desde luego es mucho mayor que 5. Y luego n por q es también mayor que 5. La q decíamos que es lo que le falta hasta 1, es decir, 0,4, multiplicado por 600 me da 240. También se cumple de largo. Entonces vamos a aproximar y nuestra normal, la x, seguirá aproximadamente una distribución normal en que tenemos media 360 y desviación típica hacemos este producto, me da 144, la raíz 12. A partir de ahí es un ejercicio de distribución normal que me dice que como mucho 400 me pide la probabilidad de que mi valor de x sea menor o igual que 400. Como en todos los ejercicios de distribución normal, vamos a tipificar la variable. Vamos a pasar de x a z. Calcularemos la probabilidad de que z sea menor o igual y esta tipificación, acordaros que es el valor de x menos la media partido de la desviación típica. En mi caso, para 400, para este valor concreto, si hago los 400, le quito la media y lo divido entre la desviación típica, me va a quedar 3,33 periódico. ¿Vale? Ponemos aquí con 2 decimales, que es lo que podremos buscar en la tabla, y ahora buscamos en la tabla de distribución normal, veis que se usa para valores de z menor o igual, que es lo que estoy haciendo, y busco un valor de z que sea 3,33. Bueno, el primer decimal lo tengo aquí, 3,3, y el segundo decimal sería esta cuarta columna, donde se juntan, tenemos 0,99957. Podemos contestar ya que la probabilidad sería 0,3957, se pasa por supuesto a porcentaje, tenemos un 99,957% de que se marquen como mucho los 400 goles. Bien. Bueno, esta es la forma que tienen para aplicar entonces esa aproximación binomial por la normal. Bien. Nos estaríamos volviendo a ver esto en la parte. Esto es lo que acaban de ver ustedes, ¿sí? Entonces, vamos a pasar un poquito más rápido a este tema, pero le está mostrando cómo es la aproximación. Lo que yo quiero que quede claro acá, cómo se calcula, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros calculamos, dice, un ejemplo, dice n igual a 15, p igual a 0,4, calcula la probabilidad de que se indican usando la aproximación normal. Compare el valor exacto con la aproximación. Probabilidad de que x igual a 5. Fíjense que x igual a 5, hacemos un valor puntual y nos da 0,1859. Cuando vamos a hacer la aproximación, nosotros necesitamos la esperanza y Disculpe, la varianza. profe. ¿Sí? No se muestra la presentación de lo que usted está hablando. Podría. Perdón. No está compartiendo. Ahora. Sí, me olvidé de presentar la pantalla. Bueno. Gracias por avisar. Acá. Bien. Esto es lo que le estaba diciendo. Es lo que acaban de ver en el video, pero vamos a ver con un ejemplo, ¿sí?
En el ejemplo, nosotros tenemos que n igual a 15 y p igual a 0,4 y queremos ver la diferencia resolviendo por la binomial, que está acá, que nos da 0,185, es un valor puntual en x igual a 5, y nos da 0,1859. Ahora, para resolverlo por la normal, estamos haciendo un cambio de variable distribución discreta a una variable continua. Entonces, lo primero que necesitamos es la esperanza y la varianza, como dice el video, y en este caso nos da la esperanza 6 y la varianza 3,6 y su desviación estándar 1,89. ¿Sí? Ahora bien, para comenzar, nosotros sabemos que si decimos una distribución de una variable aleatoria continua en un punto, ¿cuánto era la probabilidad? La probabilidad es 0, hemos dicho, ¿no? La primera diapositiva de esta presentación. Pero hay una solución. Acá en este gráfico que estamos viendo las unidades, ¿sí? Y después estamos viendo ¿por qué se ve este gráfico? Si ustedes no se han dado cuenta, es la distribución. Primero, la que es el polígono, representa a la probabilidad binomial, que son en valores puntuales. Y la normal, que está la gráfica de la normal ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar en los puntos medios, ¿sí? No puede el valor exacto, pero restamos la mitad de la unidad y sumamos la mitad de la unidad en el valor para obtener el resultado. ¿De qué le estoy hablando? De esto. Probabilidad de que x igual a 5 en la binomial es lo mismo que decir en la normal que la probabilidad esté entre 4,5 y 5,5. Lo incluye al 5 en un punto medio exacto en este caso, ¿sí? Entonces, después lo único que tenemos que hacer es estandarizar, ¿sí? Para los dos valores de 4,5 y 5,5 estandarizamos y ya tenemos la variable en z, que ya la sabemos resolver nosotros en z, y a continuación está resuelta, ¿sí? Con los valores y me da 0,1826. Fíjense, la aproximación es muy buena porque acá con la binomial daba 0,1859 y aproximando por la normal nos da 0,1826. Quiere decir que es muy buena la aproximación. ¿Bien? Ahora bien, lo que está remarcado acá en rojo nos está diciendo que si tenemos entre la probabilidad de un valor puntual, ¿qué tenemos que hacer? Restarle un medio y sumarle un medio. ¿Por qué? Por esta gráfica que vimos anterior. Fíjense que cada uno de los rectángulos verticales está cortado en su punto medio de arriba por la distribución normal, o aproximadamente en el punto medio. Bien, por eso. Si nos pide calcular ahora la probabilidad entre 2 y 4, bueno, de la misma manera, entre 2 y 4, vamos a hacer, para pasar de la binomial a la normal, la parte izquierda le restamos un medio y la parte derecha al 4 le sumamos un medio. Y después se estandariza y se resuelve normalmente. Y acá abajo en rojo está cómo tiene que hacer esa aplicación. Acá ya no es un valor puntual, sino que son dos valores entre 2 y 4, digamos un rango de valores, ¿sí? Por último, la probabilidad de que x sea menor que 6, si está solamente, fíjese, el signo menor, lo que hacemos acá aproximación, para antes de llegar a la aproximación normal, ese valor que dice x menor que 6, quiere decir que es igual que x sea menor o igual a 5 en variable aleatoria discreta, ¿sí? Acá lo incluimos al igual, menor o igual. ¿Para qué? Cuando es menor o igual, ¿qué tenemos que hacer? Siempre lo tiene que incluir, en este caso al 5. Por eso, en menor o igual a la derecha le sumamos el 0,5 y nos va a dar probabilidad de que x sea menor o igual a 5,5. Recién ahí estandarizamos. Fíjese, si yo hubiera cometido el error de al 6 directamente sumarle 5,5, estaría haciendo algo mal,
¿Por qué? Porque no lo tiene que incluir al 6. De esa manera lo estaría incluyendo. ¿Sí? Entonces, sí o sí tenemos que hacer este paso previo antes de estandarizar la variable. Bien, eso nomás hay que tener en cuenta para utilizar el cambio de variable. Bueno, acá tenemos un n de 15, ¿sí? Y un p de 0,01, y fíjense la gráfica, cómo estaría tanto para la binomial como la normal. Y si un n de 15, pero un p mucho más grande, también varía, y digamos la distribución normal estaría más hacia la derecha, ¿sí? Como muestra la gráfica. Dice, bueno, resumen, se utiliza esta aproximación normal para evaluar probabilidades binomiales siempre que no esté cercano a 0 o a 1. O sea, nos conviene que a donde esté más cercano, que esté cercano a 0,5, ¿no es cierto? ¿Sí? Y una guía posible, dice, para determinar si es buena la aproximación, sería que n por p sea mayor o igual a 5 y el n por q sea también mayor o igual a 5. Entonces obtenemos una buena aproximación, ¿sí? La cantidad de, o sea, no siempre es aplicable. La calidad de la aproximación es buena cuando n es grande, ¿sí? O sea, mientras un n sea más grande, la aproximación cada vez va a ser mejor. Y si p es cercano a 0,5, una muestra mediana o pequeña también nos alcanza para que sea una buena aproximación o aproximación razonable. Por eso sí o sí tenemos que ver que cumpla que tanto el n por p como el n por q sea mayor o igual a 5. ¿Bien? Bueno, como están viendo todavía esta semana en distribución discreta, esta parte ya creo vamos a ver un poquito más y después quedaría para la otra parte. Quiero ver un poco, a ver, mostrarle el próximo video, pero ya es adelantando un poco lo que viene la semana que viene. Vamos a ver la aplicación de esta aproximación gamma de Poisson, que es el tipo de ejercicios que posiblemente se aborden en las evaluaciones. En este caso tenemos el siguiente. El número de clientes que en promedio llegan por minuto a solicitar servicios en un banco es de 5 clientes. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 clientes tarden de 30 a 45 segundos en llegar al banco? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que 2 clientes tarden de 30 a 40 segundos en llegar al banco? Entonces, n es 2, ¿no? Se tiene que t sub 2 se define como el tiempo transcurrido hasta llegar el segundo cliente al banco. Son 2 clientes, tarden de 30 a 45 segundos. Entonces, n es 2 y m es de que t2 sea, ¿no? Tiene que haber ocurrido al menos que va de 0 a 0,70, tanto la que estamos, bueno, en este caso sería la Poisson, ¿no? No, bueno, necesitamos ver unos temas antes de ver este video, así que lo dejamos directamente para la semana que viene al video ese, ¿sí? Vamos a ver un poquito más de lo que es la distribución esta de la distribución exponencial. Bueno, esta variable aleatoria continua, x tiene una distribución exponencial con parámetro beta. Fíjense que tiene un solo parámetro. Si su función de densidad está dada por, y ahí tiene la función de densidad. Esa está ahí. También la tenemos acá en la exponencial, donde nos dice las aplicaciones, es muy importante. Se usa a menudo para representar la distribución de tiempo que transcurre antes de la ocurrencia de un evento. Si x dice tiene distribución exponencial con parámetro beta, la función de distribución acumulada es esa que está ahí. 1 sobre beta por e a la menos x sobre beta, siempre que x sea mayor o igual a 0. El parámetro es beta, debe ser mayor que 0, entonces la esperanza es beta y la varianza es beta cuadrado, ¿sí?
Entonces, esta distribución exponencial, que es la que estamos viendo, entonces está definida de esa manera. Parámetro beta es el tiempo medio, dice. Por ejemplo, esta distribución ha sido utilizada para representar periodos de tiempo tales como el tiempo que una máquina o un componente electrónico funciona sin estropearse, el periodo requerido para atender a un cliente en un servicio, el periodo entre las llamadas de dos clientes sucesivos a un servicio, los tiempos entre llegadas en instalación de servicio, los tiempos de operación ante el fallo de partes, componentes y sistemas eléctricos, ¿sí? Para todos esos casos es aplicable este tipo de distribución, ¿sí? Después nos muestra la distribución acumulada. Nosotros utilizamos esto que está recuadrado. La función acumulada es 1 menos e a la menos x sobre beta. Y esa es la función, la gráfica de la función integral. Después, si me piden calcular, acá ustedes tienen la acumulada hacia la izquierda, pero si me piden la probabilidad de que x sea mayor que x, ¿sí? La acumulada era que x sea menor o igual a x, como está ahí en verde. Entonces, en ese caso tengo que aplicar la complementaria y restamos esto. Por eso 1 menos esta probabilidad que está acá. Se anula el 1 y queda el e positivo, ¿sí? Porque ustedes pueden decir, no me han dado la acumulada a la izquierda o a la derecha, y ustedes la pueden deducir fácilmente de esta manera. Vamos a ver la propiedad de la falta de memoria, ¿sí? Esta distribución exponencial es muy importante, esta probabilidad, que se la recuerden para simplificarse algunos cálculos. Dice, suponga que la duración X de un componente electrónico está exponencialmente distribuida con parámetro beta. Después de poner el componente en servicio, se deja funcionando T1 horas y luego se ve si el componente sigue trabajando. Dice, ¿cuál será la probabilidad de que por lo menos T2 horas más, de que dure por lo menos T horas más, sabiendo que ya ha durado T1 horas? ¿Qué es lo que me está preguntando esto que está acá en símbolo? De que X sea, ¿cuál es la probabilidad de que haya durado más que T1 más T2 horas? Dado que ya sabemos de que X mayor a T1 horas, o sea que ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? En primer lugar, dice cuál es la probabilidad de que se dé la suma de los tiempos, ¿sí? Acá en la gráfica que ustedes ven al costadito, dice la probabilidad que dé T1 más T2 horas está ahí marcada con verde y doble tachado. La probabilidad que sea mayor que T1 es desde acá todo lo que estaría en rosado. Ahora, ¿cómo se calculaba la probabilidad condicional? Porque esto es el cálculo de una probabilidad condicional. ¿Cuánto es la probabilidad que dure T1 más T2? Dado de que ya duró T1 tiempo. Entonces, ¿cuál era la fórmula de la probabilidad condicional? La probabilidad de A intersección B, o sea, que se cumplan las dos condiciones estas, tanto de que sea T1 más T2 y que sea mayor que T1. ¿Y cuál es la intersección de esas dos? Es esto que está graficado. T1 más T2, entonces, es lo que está graficado y está tachado con verde y rojo o rosado. Por eso, acá en la parte superior de esa fracción, me está marcando la intersección de esta probabilidad condicional y abajo lo que marca siempre la probabilidad condicional, que sea probabilidad de X mayor o igual a T1. ¿Sí? Después, ¿qué hacemos? Reemplazamos por la acumulada hacia la derecha lo que tenemos en la diapositiva anterior. ¿Qué tenemos en la diapositiva anterior? Por si ya se han olvidado, aplicamos esta formulita E a la menos X sobre beta, ¿sí? Porque dice que es mayor o mayor o igual, que sería lo mismo, un continuo.
luego aplicamos la distribución de los exponentes, ¿sí? Y el exponente que está abajo, como negativo a t, pasa arriba, o sea, todos son exponentes de igual base, ¿sí? Producto de exponente igual base, entonces resolvemos, se anulan el e a la menos 1t con el e a la más 1t sobre beta y queda el valor S. En síntesis, calcular toda la probabilidad esta que tenemos acá se reduce a calcular esta probabilidad. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar, ¿sí? Entonces con eso nos ahorramos todos los cálculos que tenemos que hacer ahí. Bien. Acá es otro ejemplo, pero en lugar de mayor tenemos menor, pero tenemos que hacer la misma resolución y aplicación de la fórmula y propiedades de potencia para llegar al resultado, ¿sí? Entonces, es lo mismo decir esto, es lo mismo decir esto que tenemos acá que decir esto que tenemos acá. ¿Bien? Eso se llama propiedad de la falta de memoria. Bien. Vamos al ejemplo, ¿sí? Vamos al ejemplo que son sencillos. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un componente electrónico funcione sin estropearse más de 3 años? ¿Y cuál es la probabilidad de que un componente electrónico funcione sin estropearse como máximo 1 hora? ¿Bien? Más de 3 años. Bien. El primero se resuelve fácil. Reemplazamos directamente, ¿sí? El primero reemplazamos con un beta, ¿sí? De 2 y calculamos. ¿Cuál es el error que ven acá en esta diapositiva? No sé si se han dado cuenta. Como máximo 1 hora, dice. ¿Sí? Y acá es como máximo 1 año, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de años. Bien. Ya está, ya. Se la vuelvo a subir con la corrección. Bien. X es una exponencial con beta de 2 años. Por eso se reemplazan los valores. Una es mayor que 3 y otra menor o igual a 1 año. Y se reemplaza simplemente y se resuelve, ¿sí? El valor esperado, hemos dicho que, bueno, acá está la demostración de dónde sale que la esperanza de X beta y después la varianza, que la demostración de dónde sale que beta de X es beta al cuadrado. Bien. La función de densidad de distribución acumulada, entonces, tenemos que tener en cuenta siempre que beta es igual a 1 sobre beta. Lo que es lo mismo decir que si despejamos de eso beta va a ser igual a 1 sobre lambda. Bien, entonces la función de densidad de la distribución exponencial es esta. Acá está la acumulada y ahí están los resultados. Solamente vamos a llegar acá hoy porque ya así nos queda distribución Erlang en adelante la próxima semana. ¿Sí? No quiero seguir avanzando porque si no, no vamos a adelantar mucho con respecto a la práctica. Recording stopped. Yo lo que le quería decir que, bueno, lamentablemente están de